Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Alejandra Alpizar. Bienvenido a este canal de YouTube. Aquí te voy a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otros temas relacionados como lo es el autismo, los trastornos del aprendizaje, educación inclusiva, neuroeducación y otras condiciones también como la ansiedad, la depresión. La idea es brindarte estrategias para que mejores la calidad de vida de tu familia y la tuya también. Hoy quiero compartirte un tema que considero que es esencial, más en esta época que estamos de pandemia, en donde los niños y los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en sus hogares y que no son exentos de vivir esta situación en la cual yo te voy a comentar, que es la prevención de la depresión en el adolescente en tiempos de COVID. Yo espero que lo que vaya a compartir contigo te pueda servir para mejorar tu relación con tu hijo adolescente o con ese muchacho que tenés a tu lado o esa muchacha que tal vez sea un hermano menor, un primo, un ahijado, un nieto, un sobrino. Y la idea es poder tener una visión más amplia de la situación que ahorita ellos pueden estar viviendo y pasando. Permítame compartir la pantalla. Bueno, como puedes observar acá, pues la depresión es una enfermedad, está catalogado como una enfermedad de salud pública. ¿Por qué eso es así? Ya que lamentablemente es una condición que puede afectar cualquier área de la vida y del proceso del desarrollo de la persona, tanto a niños, adolescentes como adultos. Y bueno, yo ya específicamente quiero hablarte de la depresión en el adolescente, porque como lo vamos a ver más adelante, por su etapa evolutiva y de su desarrollo, ellos están ahorita más vulnerables ante estas situaciones que estamos viviendo de la pandemia. Y como tú lo vas a ver acá, cuando hablamos de depresión en términos generales, tiene que ver con una serie de conjuntos de síntomas. No podemos decir que porque una persona está triste, tiene depresión, o porque está llorando, tiene depresión. No. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un sinnúmero conjuntos de síntomas que no todas las personas van a tener todos los síntomas, sino es una serie de síntomas que son persistentes aproximadamente en más de mes y medio y que afecta las actividades de la vida diaria, ya sea que sea un niño, un adolescente, un adulto o adulto mayor. Voy a ponerte en la pantalla algunos de los síntomas que las personas podrían presentar a lo largo de esta condición. Puede ser, la depresión puede ser una condición transitoria o puede ser también un trastorno o una condición de trastorno de depresión que pueda tener la persona y que es importante que lleve un seguimiento a nivel de salud, ya sea con un profesional de la salud mental, una enfermera en salud mental, una psicóloga o psicólogo o un profesional en el área de la psiquiatría. Cuando estas personas, mayormente cuando son personas que a lo largo de su vida han tenido trastornos o una condición de depresión. Pero nadie estamos exentos de vivir un episodio de depresión por una situación que lo cause, por una situación exacerbante o muy estresante que esté pasando la persona. Y aquí, como tú lo ves en esta imagen, los adolescentes no están exentos de vivirla. Aquí vemos algunos ejemplos de síntomas que pueden presentar las personas en estos episodios de depresión, irritabilidad, disminución o aumento del sueño, ansiedad, tristeza, falta de energía, sensibilidad emocional.
Otros como la desesperanza, las ideas de muerte, decaimiento, pesimismo, bajo rendimiento en actividades diarias. Y si bien es cierto, un adolescente pues podría presentar un cuadro de depresión bajo estos síntomas, lo que es importante acá y el mensaje que te quiero traer es que a veces no necesariamente el adolescente con una depresión va a reflejar estos síntomas. Muchas veces ellos presentan otro tipo de conductas donde está solapado o escondido una condición de depresión y por lo general va a afectar las actividades diarias, en este caso su rendimiento académico, las relaciones con sus padres, las relaciones con sus compañeros y se va a ver también reflejado también por el aislamiento social. Y más ahora que estamos en esta época de pandemia en donde ellos se ven sometidos a importantes cambios que tienen que ver en su vida diaria. Y bueno, ¿por qué puse esta imagen que es como muy color de rosa? Porque a veces erróneamente pensamos que porque un muchacho está en una etapa adolescente, su vida es feliz, contenta, su vida es color de rosa, no le afecta nada, no le estresa nada, y esto está alejado de la realidad. No necesariamente porque este muchacho esté pasando por esta etapa de desarrollo, está exento a situaciones que pueden generarle dolor, tristeza o que puedan vivir situaciones también de alto estrés. Entonces, no necesariamente su vida en este momento va a ser color de rosa. Eso no quiere decir que como papás, como profesionales, todos pongamos nuestro granito de arena para que este adolescente tenga calidad de vida en esta etapa, apoyar a los papás para que los puedan guiar y apoyar en esta etapa de transición que como todos sabemos no es fácil para ellos, pero también no es fácil para los padres de familia. Y aquí la primera recomendación que te podría hacer es no minimizar las crisis. Muchas veces, y sabemos que con todo el buen sentido de ayudar al adolescente, a veces le mencionamos, no mire, eso va a pasar, eso no es nada, usted está muy joven, déjelo pasar, olvídelo, siga adelante, vea las cosas lindas que tenés. Y está bien porque cuando damos estos mensajes lo que queremos es animar y tratar que el adolescente siga adelante a raíz de tal vez de alguna situación que ha pasado. Pero aquí lo clave, papá o mamá, persona que me está escuchando, es no minimizar las crisis. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces los adolescentes pasan situaciones en que es importante validárselas. Validárselas, ¿qué quiere decir? Comprenderlas, escucharlas, apoyarlas. Por ejemplo, cuando ellos pasan conflictos y que para ellos realmente es un mundo, para ellos realmente puede llegar a constituir una crisis y una tragedia. Entonces, cuando mencionamos el no minimizar es validarles lo que ellos están pasando, darles ver de que es una situación difícil para ellos, pero igual también motivarlos a seguir adelante, abrirle las puertas a las posibilidades de poder solucionar esta situación que ellos están viviendo. Por ejemplo, situaciones que tienen que ver con conflictos con amigos, pérdida de amigos, rompimientos amorosos, problemas con su imagen. Y cuando me refiero aquí al anterior, rompimientos amorosos o sentimentales, es cuando mantienen relaciones de cercanía con pares o con compañeritos o compañeritos de su misma edad, obviamente. Presiones de los padres, aceptación, la no aceptación de compañeros, y que para ellos puede vivirse como una situación altamente estresante. Y más ahora en donde hay lejanía del acercamiento de las personas que para ellos es importante, que son sus compañeros. Entonces aquí lo importante y lo fundamental es tomar en cuenta que ellos necesitan tener nuestra empatía ante esta situación que están viviendo. Y si bien es cierto, no todos los adolescentes que pasan por estas situaciones de crisis van a llegar a una situación de depresión,
puede ser que otros adolescentes sí. Y como lo dije anteriormente, y pudimos observar los diferentes síntomas o conductas que podría tener una persona con depresión, muchas veces esto está solapado y no la vamos a ver de manera muy evidente. De aquí del cuadrito que les estoy poniendo acá, que habla sobre diferentes comportamientos que podría tener el adolescente, en donde es importante buscar ayuda, buscar asesoría para descartar si el adolescente esté viviendo alguna situación de depresión. Me refiero que a veces esta depresión está escondida o solapada con conductas de riesgo, relaciones sexuales muy prematuras, conductas antisociales, conductas de alta rebeldía, perdón, abuso de drogas, abandono escolar, aislamiento, poco contacto con los padres, y que es importante indagar. Igual puede ser que el adolescente esté viviendo esta situación porque necesite guía, necesita asesoría, pero es importante, papá o mamá, buscar ayuda para descartar que no esté viviendo en el fondo una situación de depresión. También la irritabilidad, el enojo, el desafiar la autoridad. ¿Y por qué en esta época que vivimos, por qué es importante prestar atención importante a las personas que ahorita pasan por una etapa en la adolescencia? Porque es una etapa altamente vulnerable. No quiere decir que seas un niño, una persona adulta, no requiera también atención, desde luego que sí. Pero la época de la adolescencia, ya sea que haya o no depresión, ya constituye un momento de alta vulnerabilidad, porque ya el adolescente se enfrenta y ya también los papás tienen que ir delegando cierta autonomía, cierta capacidad y confianza en la toma de decisiones que este adolescente va a tomar. Son adolescentes que también van a estar más tiempo sin los padres porque van a estar en el colegio, en otro tipo de actividades con sus compañeros, y van a ser ellos los que van a tener que tomar decisiones en cuanto a situaciones que le convienen o no le convienen. Sin embargo, aunque no son niños, no son adultos totalmente desarrollados. Hoy día se sabe, y la neurociencia nos ha dicho, que el adolescente en esta etapa todavía su cerebro está en un proceso de desarrollo que culmina a los 22, 23, 24 años aproximadamente, en donde en estas flechitas que ustedes ven acá, toca cada uno de los factores que tiene el adolescente y que constituyen también factores de riesgo, y que en su proceso de desarrollo estos factores que ven acá están fortaleciéndose. Por ejemplo, la impulsividad. Sabemos que la etapa adolescente, en todo adolescente, esa impulsividad va a ser más prominente. Poca tolerancia a la frustración, en donde ellos también necesitan las cosas ya y de manera inmediata. El adolescente en sí también quiere tener todo, quiere esa renovación, buscar lo nuevo, lo inmediato, lo que genere una satisfacción inmediata. Hay más posibilidad y riesgo también de conductas adictivas porque son más impulsivos, les cuesta también más medir el riesgo. Hay poca capacidad también de autocontrol. Ahora, el que el adolescente pase por esta etapa no lo hace capaz también de ir desarrollando estas competencias para que todos estos aspectos se vayan mejorando. Pero de ahí lo importante que durante esta etapa haya apoyo de profesionales, si así lo ameritan, haya apoyo de orientadores, de los profesores del colegio, de la familia que esté ahí
presente en calidad y el tiempo. ¿Para qué? Para que todos estos factores que están mencionados en estas flechitas vayan desarrollándose y el adolescente logre, como todos lo decimos, una maduración en su desarrollo y pueda lograr sobrevivir a esta etapa. Obviamente que hay otras condiciones que requieren mayor atención y eso sí, un seguimiento y acompañamiento de profesionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los adolescentes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sabemos que los adolescentes que tienen estas condiciones o trastorno también negativista desafiante, o adolescentes también que tienen antecedentes depresivos, también antecedentes también de ansiedad, van a hacer que estas flechitas sean mucho más vulnerables. Y también, pues, también hago la pauta también en los adolescentes con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hoy día sabemos que estas condiciones van a ser más vulnerables y más sensibles a los adolescentes que tienen esta condición. De ahí la importancia de un adecuado seguimiento. Y bueno, ¿y qué está pasando ahorita con los adolescentes? Que llegó la pandemia, llegó una condición que fue totalmente inesperada para el mundo, para las familias, para los docentes, para los padres, para los profesionales inclusive, y que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para sobrevivir a esta condición, que si bien es cierto, en una o mayor medida está afectando a las personas en sus diferentes momentos de su vida, sabemos hoy día que por los estudios que ya se están haciendo del impacto que está teniendo la pandemia en el ser humano, sabemos que la etapa en el adolescente está siendo mayor vulnerabilizada. ¿Por qué? Y bueno, aquí lo vemos en esta fotografía, se rompe totalmente aquello que es fundamental en la etapa del adolescente, que es el contacto social. Si bien es cierto, los niños también necesitan interactuar con otros niños, sabemos que los niños por su etapa de niñez son más adaptables a lo que el adulto les pueda proponer, a la compañía del adulto, al juego, a la distracción, a la creatividad. Sabemos que también nosotros como adultos podemos entretenernos, podemos apoyarnos de las personas que tenemos en casa, de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos, que es un apoyo con las personas con quien vivimos, claro está, pero sabemos que el adolescente va más allá. Sus necesidades ahorita por su etapa en la que está es fundamental ese compartir con sus pares o con sus compañeros. Y si bien es cierto, las redes sociales vienen a contribuir o a permitir que ellos tengan un contacto con sus compañeros, con sus amigos, sabemos que no es igual ese tú a tú, ese compartir, esa cercanía con ellos. Por eso está creando ese impacto, inclusive en su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no pueden salir, no pueden compartir y eso está creando sentimientos de aislamiento, sentimientos inclusive de abandono, sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a limitar esos momentos que es fundamentales para los adolescentes, el sentirse acompañados en su grupo deportivo, en su grupo de música, en las actividades que ellos realizan y que son actividades que están lejos del ámbito familiar. Si bien es cierto y sabemos que es importante que tú como papá fortalezcas los valores de la unión familiar, los valores de la comunicación, y eso es real e importante. Pero para ellos, papá o mamá, también es importante salir de casa, compartir con otras familias, con otros adolescentes, y bueno, y todos estos espacios grupales de deporte, de música, de arte, les permite esto, como dice acá, tener esa camarada, les permite tener esa identificación con otros y como viene aquí, es un escape, es una salida y que es
un escape y una salida sana para ellos, porque permite compartir con otros adolescentes, permite identificarse en lo que me gusta y lo que no me gusta de otros adolescentes. Y ahorita esto ellos no lo están teniendo desde hace ya varios meses. Y, por ejemplo, cuando yo he conversado con otros papás, ¿cuál es la queja constante? Mi hijo no sale del dormitorio, solo come en su cuarto, me acerco y no quiere hablar conmigo, se levanta muy tarde, está irritado, molesto, no se le puede hablar. Y claro está que ya hay un impacto también en su estado de ánimo. De ahí la importancia de que nosotros como papás, como profesionales, como docentes, como familiares, demos apoyo y demos escucha con diferentes estrategias que ahorita más adelante quiero compartir contigo. Y bueno, lo que vino a provocar pues la pandemia, y sabemos que también a raíz de toda esta experiencia que todos estamos viviendo también, constituye también una experiencia, claro está, de aprendizaje. Pero también tenemos que ser realistas que en el caso de los adolescentes, esto ya no lo tienen, este compartir, esta unión, y que esperemos que esto vaya resolviéndose para que ellos poco a poco vayan incorporándose a su vida cotidiana. Pero mientras esto no suceda, tenemos que estar atentos a las señales que esto nos brinda. Ahora, la idea con esto es no ser negativos, sino también tener un mensaje de esperanza para nosotros mismos también, pero un mensaje de esperanza para ellos también. Tenemos que estar atentos porque el hecho de que exista la pandemia y que sabemos que esto está generando una afectación en esta etapa adolescente, pues claro está, no todos los adolescentes van a llegar a situaciones de alta crisis y caer en cuadros de ansiedad o depresión. Pero sabemos que si tenés en casa a un adolescente donde ya han habido antecedentes de estados de ansiedad, donde ya han habido antecedentes de estados depresivos, donde tenés en casa adolescentes con condiciones especiales, por ejemplo, adolescentes con TDAH, adolescentes con autismo, hay que poner más atención a las necesidades que ellos puedan tener en este momento en casa. Por eso es importante leer las señales que ellos nos dan, ¿verdad? Para apoyarlos, y si identificamos una situación de depresión, poderla atender, no esperar más tiempo. Es importante que si detectas estos síntomas que vimos al principio de la presentación, puedas hablar con tu médico más cercano, asistir a tu EVAIS, hablar con tu hijo adolescente de lo que tú estás percibiendo en él y compartirte que es importante que busquen ayuda y apoyo. Porque también dependiendo de la edad del adolescente, también ellos tienen que ir tomando decisiones y ser más conscientes de lo que están sucediendo. También sabemos que el hecho de que ya pasemos por meses dentro del hogar crea conflicto, crea roces, no todo es color de rosa. Cuando se convive con un adolescente, sabemos que pueden haber también discusiones, que pueden llegar también a una situación de muy alta intensidad a nivel de las emociones. Por eso es importante, mamá o papá, que si tú te ves limitada o te estás teniendo dificultades con ese acercamiento con tu hija adolescente, no escatimes en pedir ayuda a un familiar de confianza, a un maestro, a alguien cercano que tú sabes que también tu hijo adolescente le tiene mucha confianza, y buscar para que esa otra persona pueda hablar con él. Más en el punto si estás considerando la necesidad de buscar ayuda con un profesional. Y bueno, y esta también es la realidad también que viven los adolescentes igual que todos, ¿verdad? Sabemos que por el ímpetu, por la forma de pensar,
propia del adolescente. Muchas veces ellos a veces se ven enfrentados de que esto no es conmigo, esto no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, eso es para personas con otras condiciones de riesgo, porque también ellos pueden escuchar en las noticias lo que se dice, pero sí es importante que parte de nuestra labor, si vivimos como un adolescente, y sabemos que a ellos no, a veces no les gusta escuchar razones, a veces no están dispuestos a escuchar consejos, pero sí es importante que busques el momento idóneo para conversar contigo o con el apoyo de otro familiar que sea de tu confianza y de confianza para él, para darle a entender también de que es importante que también él se cuide, que por ser adolescente no está exento también de poder enfermarse también del COVID, de este virus. ¿Por qué? Y porque las autoridades ahorita nos están pidiendo a los profesionales que trabajamos en la salud mental hacer énfasis en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que tal vez en el caso de los niños, ellos son más anuentes a esa protección por parte de los papás, o porque somos ya adultos, pues se supone que tenemos más conciencia de la situación que vivimos y tomamos conductas de autocuidado, pero sabemos y tenemos que comprender que la edad que ellos están viviendo va a ser propio y razonable de que tengan ese sentimiento de que no es conmigo, que a mí no me va a pasar. Por eso es importante enfatizar en ellos la importancia del autocuidado, del lavado de manos, si en algún momento tienen que salir porque tienen que hacerlo, no tener contacto con otras personas si no están protegidos. También sabemos que el adolescente pues ya es más demandante de su autonomía, quiere hacer las cosas a su manera. Entonces aquí es un gran reto para los papás llegar a negociar y poner también límites claros para que este adolescente no salga fuera de casa y tenga conductas de riesgo. Ya no solo son conductas de riesgo porque pueda estar en un lugar donde pueda tener alguna situación pues que lo pueda poner a él en una situación de peligro, sino ya tenemos que sumar el peligro ante esta situación de alto contagio que estamos viviendo. Entonces aquí el reto, papá o mamá, es que puedas conversar con él, buscar el momento idóneo para explicarle por qué es importante que él colabore dentro de la casa y comprenda los límites que también ustedes como papás o como encargados están poniendo para cuidarlo a él. Y que esta es la realidad que no solamente toda la familia está viviendo, sino también a él como adolescente. Sin embargo, también hay que validarle lo que él está viviendo. Y me llamó la atención mucho esta imagen donde efectivamente las sillas están vacías, ¿verdad? En donde el adolescente pues compartía en casa, pero el hecho de que él saliera a sus grupos deportivos, a sus grupos de otras actividades, con el hecho de que saliera todos los días a su colegio, a sus actividades, a la casa de otros compañeros, le permitía también un relacional y también eso le ayudaba en su estado de ánimo. En el momento en que un adolescente, igual que cualquier otra persona, pero más ellos, se sienten aislados, no pueden salir, no pueden compartir, también ellos se sofocan, hay poca tolerancia y enfrentarse a una realidad que ahora les devenga mayor capacidad de autogestión. ¿Por qué? Porque ahora lo tienen que hacer solos, sin la presencia ahí en casa de que alguien que los supervise, más cuando son adolescentes que tienen que a veces enfrentarse a de que sus papás tienen que salir a trabajar, en donde ya solo el hecho de que fueran al colegio, eso les daba una estructura, ¿verdad? Y si bien es cierto, tal vez eran adolescentes que tal vez académicamente o en casa tal vez no tenían el suficiente soporte, pero ya solo el hecho que vayan al colegio, el que cumplan con un horario, el que estuvieran a la mano o con cercanía de docentes, eso les daba una cierta independencia, protección y también una capacidad de autogestionarse con ese soporte que tienen. En el momento en que le dice, ya no venga más al colegio, no puedes venir, organízate dentro de tu casa y algunos van a tener
la dicha de tener papás que están más presentes porque tal vez están trabajando dentro de casa o tienen mayor supervisión. Otros adolescentes lo están teniendo que hacer solos. Y si estamos viendo que son adolescentes que se les dificulta esa capacidad de organización, de manejo del tiempo, que tal vez se enfrentan también a un nivel de desmotivación, este aislamiento y esta situación los lleva a un sentimiento también de soledad. Y por tanto, este cuadro también puede afectar, obviamente, su rendimiento escolar, en donde puede ser que esto ya no sea para ellos una prioridad. Por eso es fundamental, y yo he venido hablando con los papás, que algunos pues tienen sus clases virtuales, otros no, otros están estudiando a distancia en su casa, pero no todos tienen la condición de tener una clase virtual, sino que tienen que organizarse a revisar material, ellos mismos hacer sus resúmenes, ellos mismos presentar sus proyectos. Entonces, si estás ahí presente, papá o mamá, en el tiempo que tienes, porque yo sé y soy consciente de que tal vez tenés que salir a trabajar, que tal vez queda a la supervisión de otro familiar, o que también tú estás trabajando dentro de la casa, pero que también tienes que cumplir un horario y que también tenés que estar a cargo también de los hermanitos menores, de otras condiciones, que tal vez aquella persona que llegaba a tu casa a ayudarte con la limpieza ya no lo está, y tienes que asumir toda también una organización dentro de tu hogar. Entonces, dentro de todo este contexto, no olvides que también tu hijo adolescente también tiene necesidades, no solamente necesidades en el plano de la disciplina, del manejo de límites, pues que eso es importante, sino también él tiene necesidades de afecto, de contención, de protección, de empatía. Entonces, en el del día a día, en el trajín diario, y que también yo sé que como adultos también estamos viviendo también una cuota de estrés ante eso, pero no te olvides que también él lo está viviendo o lo podría estar viviendo aún más. Entonces no olvides también que esa cercanía va a ser fundamental con él. Y bueno, cuando hablamos también de la prevención en la depresión, cuando hablamos de una depresión ya más fuerte, es cuando el adolescente enfrenta situaciones de ideas de suicidio o ideas de muerte. Obviamente no solo el adolescente, sino cualquier persona en cualquier edad, pero lo que queremos es que el adolescente, como sale en esta imagen, que se brinque esto. Lo que queremos con todo esto es que el adolescente dé un salto y no caiga ahí en ese hueco. ¿A qué me refiero? A situaciones ya de altísimo riesgo. Por lo general, cuando hablamos de una depresión mayor o de una depresión severa, puede ser, no necesariamente, pero pudiera haber situaciones de ideas de muerte o ideas de suicidio. Y que ya en una situación de mayor o alto riesgo es cuando el adolescente intenta suicidarse. Entonces, con todo con todo lo que estamos conversando hasta el momento, lo que quiero, papá, es no que te asustes, pero que sí estés alerta a las señales que el adolescente podría brindar. Hace unas semanas atrás pude compartir con una profesional, Melissa Céspedes, en donde ella muy amablemente nos compartió un tema relacionado con la prevención del suicidio, en donde en esa entrevista hablamos mucho del adolescente con este riesgo. Entonces te invito a poder revisar en mi canal de YouTube esta entrevista que va a ahondar más en esta temática. Pero bueno, quise pues traerlo acá para que estemos atentos a esas señales. Obviamente, cuando tu hijo adolescente o conoces un adolescente que está ya en esta situación y que no pudo dar ese salto y brincarse esto, sino que cayó en esta situación, sí amerita una intervención lo antes posible por un profesional en la salud.
y puedes acudir al que esté más cerca, ¿verdad? Puede ser el EVAIS o tu médico de cabecera o el profesional en salud que esté atendiendo a tu hijo. Recuerde cuando hablamos de ideas de muerte, a veces se confunden, ¿verdad? A veces no necesariamente porque el adolescente tenga o exprese ideas de muerte, no necesariamente esté pensando en el suicidio, ¿verdad? A veces pueden estar las dos al mismo tiempo. Pero ya un adolescente que tenga ideas de muerte da un paso a estar más en riesgo a poder pensar en la ideación suicida. Ideas de muerte, ¿a qué me refiero? Expresiones que a veces ellos dicen, mejor no quisiera estar vivo, o la gente estaría mejor sin mí, o mejor estuviese muerto, o para qué existo, no sé cuál es el motivo de mi vida. Entonces, cuando el adolescente expresa esto, es importante buscar el momento para conversar con ellos y ofrecerles esa mano esa mano y esa escucha. No censurarlos, no regañarlos, sino decir, aquí estoy, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu tía, tu hermano, soy tu profesor, puedes confiar en mí, yo te voy a ayudar y vamos a buscar a personas que te ayuden y te apoyen en este momento. Y bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo ayudarle a este adolescente a dar ese salto y que no caiga ahí? Es tocando la puerta, papá o mamás, tocando la puerta. Y sé que cuando tenemos un adolescente en casa y esa puerta, y cuando hablo de puerta, hablo literalmente de la puerta cerrada, porque eso es lo que me comparten los papás, es que nunca abre la puerta, no sale a comer, me quiero acercar y con costos me abre la puerta. Entonces es buscar el momento propicio para tocar esa puerta, que el adolescente sepa que tú estás ahí presente. Tocar la puerta y decir, aquí estoy, me gustaría conversar contigo, en qué momento lo podemos hacer. Y bueno, esa puerta ahí, como ustedes pueden ver, hay diferentes mensajes, ¿verdad? Que te pueden dar la pauta para acercarte a él, buscarlo. ¿Verdad? A veces hay papás que me dicen, es que él es poco comunicativo, él me habla poco, me cuenta poco, pero papá, mamá, es nuestra función y nuestra labor buscarlo. Si el adolescente tiene la iniciativa de buscarte, de hablarte, yo diría que en buena hora y hay que aprovechar esos momentos, pero no podemos decir que esperar comunicarnos con ellos porque él te está buscando, no. El que tiene que dar el primer paso es el adulto, porque tú eres la persona responsable de esa persona menor de edad. Entonces, por tanto, buscarlo. Obviamente sabemos que dependiendo de cómo sea ese adolescente, sí, a veces hay algunos que son más comunicativos, otros son más introvertidos, otros son más reservados, otros son de pocas palabras, pero ¿qué importa? Lo importante es que le reflejes a ese hijo adolescente que tú estás ahí, que ese momento en que tú te acercaste, él sepa que cuenta contigo. La otra parte que dice ahí es preguntarle. Y obviamente hay que saber cómo preguntar, ¿verdad? Más que los adolescentes, dependiendo de cómo uno le plantee las cosas, la idea es que ellos se sientan cómodos. Entonces, ¿qué le puedes preguntar? Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te ha ido? Si de repente hace poco te había hablado que tenía que hacer un trabajo, un proyecto, o de repente te habló sobre algún cantante, o te enseñó algún video. Aprovecha esos momentos de cercanía. O te contó algo, hay que aprovechar estos momentos de cercanía. También yo siempre le comparto a los papás que nosotros como padres de familia tenemos que también perder el susto a exponernos como papás. También como papás nosotros nos equivocamos, pero siempre hay, papá o mamá, una oportunidad de mejorar como padres. Entonces hay que perder el sustillo a preguntarle a tu hijo, a tu adolescente, mira, ¿cómo te sentís conmigo? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Yo sé que sí, que te sentís aburrido, que te sentís
desmotivado, o que te sentís así, o que estás enojado por esto que sucedió, o porque yo sé que estás molesto porque te dije que no podías ir a tal lugar, ¿verdad? Pero quiero que sepas que cuentas conmigo, que puedes hablarme de lo que tú quieras, y que va muchas veces cuando le hablamos a los adolescentes, ellos pues tienden a poner una distancia o no quisieran conversar, pero tenlo por seguro, mamá o papá, que si tú insistes de una manera positiva en esos espacios, él va a ir poco a poco comprendiendo que estás ahí presente y que en algún momento en donde él diga, esto necesito compartirlo con mi papá o mi mamá, él lo va a hacer. Entonces, preguntarle también de cómo se siente contigo y tener esa apertura a que él te devuelva las cosas. Obviamente de una manera respetuosa, claro está, pero aceptar que él te va a devolver cosas positivas o cosas tal vez que tal vez a ti no te vaya a gustar oír, pero también es importante que ellos sepan que puedan decirte las cosas que tú también como papá o mamá puedes mejorar. Así también como nosotros pasamos diciéndole cosas que ellos tienen que mejorar, también nosotros como papá podemos mejorarlos. Escucharlos también. Yo siempre comento que mayormente cuando son hijos adolescentes, y yo sé que no es fácil, papá, pero tenemos que buscar espacios en donde, y cuando hablo de espacios, hablo de minutos, acercamientos, cosas pequeñas, cuando están en el sillón, cuando están comiendo, cuando están en la casa, en algún lugar, acercarse para compartir con él, para escucharlo, ¿verdad? Y que ese acercamiento no siempre sea porque lo estás regañando, porque le estás pidiendo que haga un oficio, o porque le estás pidiendo que te ayude con los hermanitos, o porque le estás hablando porque algún profesor se quejó, o porque le estás preguntando por las tareas o por los trabajos, que eso desde luego hay que hacerlo, sí, pero que no siempre sea, ese acercamiento no tenga que ver siempre con eso, sino que haya acercamientos donde tú estés a su lado y le preguntes cómo estás, que lo escuches en las cosas que él te quiere compartir, cosas que tienen que ver con música, que tienen que ver con sus amigos, y que si él observa que tú tienes esa apertura, él va a tener más confianza de compartirte alguna situación que sea de mayor preocupación o que necesite tu consejo. Valida los sentimientos, ¿verdad? Y como dije al principio, a veces creemos que por ser adolescente su vida es feliz, de color de rosa, que nada le afecta, todo le resbala, y no. Hay que validarle que también él está viviendo esta situación de la pandemia y que le puede estar y que le está afectando en mayor o menor medida. Bajo sus condiciones. Entonces, validarle lo que él está sintiendo, y después de validarle tus sentimientos, pues darle estrategias, ayudarlo a él resolver cómo puede encontrar alguna solución ante un problema que él está enfrentando con algún profesor, con algún trabajo, o alguna situación que le pasó con algún compañero, con alguna compañera, o alguna situación que esté pasando dentro de casa y que esté creando conflicto, pero validarle, insisto, lo que él está sintiendo. Por ejemplo, si se enojó por algo, decirle, sí, yo sé que esto que pasó te enojó, te molestó, ¿verdad? Pero bueno, busquemos una solución para evitar esta situación. O si él se muestra triste con algo, decirle, sí, sí, esto que pasó yo sé que te pone triste, yo sé que te dolió mucho, yo sé que esto te afecta, pero busquemos posibilidades. Hay que darle y ayudar al adolescente a buscar estrategias y salidas. ¿Para qué? Para que las salidas de un intento suicidio nunca sea una salida o una alternativa para él, ¿verdad? Y más cuando estamos hablando de chicos en donde están deprimidos, donde tienen cuadros de ansiedad y donde lo que queremos evitar es que lleguen a una situación ya tan extrema como las ideas de suicidio o las ideas de muerte, ¿verdad? Entonces, en la medida en que le ayudemos a nuestro hijo adolescente a ir gestionando posibilidades de salida, posibilidades de resolución de conflictos. Por eso es que es importante que cuando convives con un hijo adolescente también tu papá o mamá tengas esa capacidad también de controlar tus emociones. Controlar no significa que no las tengas,
tú como papá o como mamá, claro está, tenés derecho a molestarte, a enojarte, a sentirte molesto o no a sentirte bien con algo que tal vez él hizo y puedes expresárselo. Pero también tener la capacidad de decir, bueno, ahorita no estoy en condiciones de estar ahorita con él, no estoy en condiciones de hablarle, no estoy en una condición emocional de negociar, de hablar o buscar una solución. Necesito un espacio, necesito calmarme y luego que eso se dé, poder buscarlo y buscar una solución juntos. Pero en la medida en que también tú, como padre de familia, te ayudes a ti a gestionar y a manejar tus emociones, también él va a ver ese ejemplo en ti. Y luego entender lo que vive, como dice esa puerta cuando la abres, tomar en cuenta eso, abres la puerta y decir, entender lo que él está viviendo. Y más en este tiempo de pandemia, en donde, como lo he mencionado en este espacio, se está eliminando literalmente en el adolescente uno de los elementos fundamentales en su formación y su identidad social, que es la interacción con otros adolescentes. Y el último, y que bueno, que ya le he venido explicando, ayudarlo a buscar opciones. ¿Por qué? Porque ahorita el referente eres tú. Ese es el referente que él tiene. ¿Por qué? Porque ahorita él va a pasar y está pasando más tiempo contigo. Cuando no había pandemia, habían otros referencias, otros referentes. Sigue siendo tú un referente, pero había otros referentes. ¿Verdad? El contacto con otros docentes, con otros padres de familia, inclusive con otros compañeros que los apoyan, ¿verdad? Es lindo y bello escuchar a un adolescente donde menciona y te dice, sí, hablé con mi amiga, le conté esto y ella me dio este consejo o me apoyó. También entre ellos se dan un gran apoyo que es invaluable. Pero ahorita, mientras toda esta situación pasa, no olvidar que tú ahorita eres un referente importantísimo para él. Y bueno, estos son los elementos que quería, las ideas que quería compartirte en este espacio y que estés atento a esas señales que podrían ser muy obvias o no tan obvias que podrían hacernos sospechar que el adolescente pudiera estar pasando por una situación de depresión. Y si no es así, entonces estar atentos a poner en práctica todas estas sugerencias para prevenir y que tu hijo no llegue a esta situación y no llegue para nada a una situación tan extrema como son las situaciones de alto riesgo de suicidio. Bueno, yo espero que estas ideas te hayan servido y te colaboren para que ese acercamiento a tu hijo adolescente sea mejor. Yo sé, papá, que no es fácil lo que estamos viviendo, pero también quiero darte un mensaje también de optimismo, de esperanza. Yo he venido hablando con los papás y en mis conferencias, en mis charlas, de que, y bueno, y para uno mismo, ¿verdad? De que esto no es para siempre. Esto va a llegar un momento también que va a cesar, que va a finalizar, pero ahorita tenemos que unirnos todos, poner todo nuestro granito de arena para que tú estés bien, estemos bien como adultos, para poder darle ese soporte que también tus hijos necesitan, más si está en una etapa o tienes un hijo adolescente en tu casa. Recuerda que si este espacio o estas sugerencias fueron de tu utilidad, por favor compártelo con otros papás. Puedes suscribirte, por favor, a este canal de YouTube para que también te llegue siempre un aviso de cada vez que yo subo un video. Para eso tenés que darle clic a la campanita que sale del lado derecho. Entonces te van a avisar, YouTube te avisa cada vez que yo suba un video. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, donde comparto también estrategias también para mejorar tu vida y tu salud mental. Me puedes buscar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn también. Y bueno, espero que sigamos bien, nos enfrentamos ya también a lo que la gente comenta como la nueva normalidad.
Entonces, tenemos que dar paso a esto para poder todos colaborar y estar bien y poder todos poner nuestro granito de arena, repito, para poder salir con esto, contribuir y apoyar con lo que las autoridades sanitarias nos dicen para poder sobrevivir a esta pandemia. Bueno, entonces aquí te dejo mis redes sociales y muchas gracias por todo el tiempo que te tomaste de escuchar este video. Bueno, que estés bien y nos vemos muy pronto. Chao.